Señores, retachamos a seguir hablando pendejadas. Hemos estado viendo que en la mayoría de los ritos mágicos había pues una serie de invocaciones en el nombre de ciertos dioses. Cada religión presenta a sus dioses. Vimos que, échamela por acá, gracias flaca. Vimos que en la historia de la magia, la clase de anoche, uno de los libros que comenzó todo fue el Corpus Hermeticum, un libro traducido en el siglo XV por Cosimo di Medici y escrito alrededor del siglo III, y hablaba de las enseñanzas de un dios, gracias, conocido como Hermes, un dios que aparece tanto en leyendas en Grecia, en Roma, en Egipto, con diferentes nombres, y también de este lado del charco, en Mesoamérica. Vimos que si nos remitíamos más hacia el pasado, el misticismo venía desde Pitágoras, que en el siglo VI a.C. hablaba de la transmigración de las almas, hablaba de la numerología, y a la par en Oriente, en lo que quedaba de los Vedas y con el nacimiento del budismo, pues también se hablaba de cuestiones místicas que tuvieron eco hasta el ocultismo del siglo XX, en el tema de la alquimia sexual y el tema de la transmigración de las almas, etc. Tanto los Vedas hablaban de una multitud de dioses, los caldeos, que era la tribu de místicos de Babilonia, pues fueron la base de la astrología. De ahí salió pues el conocimiento astrológico de la antigua Grecia. Los caldeos, 2500 años antes de Cristo. Y ellos hablaban de que, bueno, todo ese conocimiento había sido dejado por los dioses de Sumeria, la cultura anterior a Babilonia. Y al igual que con los Vedas, los sumerios hablaban de una multitud de dioses. En Sumeria se hablaba de un dios llamado Ninjishida, el del árbol de la vida. Y tiene las mismas características ese dios que este personaje Hermes o Tot en Egipto o Quetzalcóatl en Mesoamérica. Entonces, vemos que el origen de la magia, si nos vamos hasta siglos antes de Cristo, toda la magia venía de prácticas relacionadas a mitos en donde abundan dioses. Y son esos dioses los que dan instrucciones, santo y seña, de cómo hacer las pirámides en México, en Egipto, los zigurats en Sumeria. Toda la magia, hablando de bendiciones, de conjuraciones, pidiendo el favor de estos dioses. La pregunta es, ¿quién chingados eran los dioses? ¿Quiénes eran esos dioses de donde pareciera que surge la ciencia de la magia? ¿Quiénes eran? ¿Y cómo es posible que hayan tenido un contacto directo con el humano, tanto como para enseñarle matemática, medición del tiempo, construcción y sobre todo magia? ¿Quiénes eran los dioses? ¿Pones la diapositiva? Es curioso que varias culturas antiguas, entre ellas los mayas en Mesoamérica, los incas en Sudamérica,
los caldeos en Babilonia, lo que hoy sería Medio Oriente, los dogones en el norte de África. Es curioso que estas culturas que datan, por ejemplo, los caldeos 2500 años antes de Cristo, las culturas preincaicas, los incas ya son bastante más recientes, del año 1000, 1100 después de Cristo, pero anteriores a los incas están los Nazca, los Paracas, los Wari, que nos remiten hasta el siglo I después de Cristo. Los mayas florecieron entre el año 700 y 1000 después de Cristo, y los dogones, aunque como no tienen mucha cultura escrita, no se puede datar muy bien su origen, pues también es una cultura arcaica, igual en los albores de nuestra era. Todas estas tribus, bueno, no tribus, en el caso de los mayas y los incas y los caldeos, hablamos de imperios, hablamos de reinos llenos de construcción gigantesca, arte, cultura, desarrollo científico. Todos ellos tenían un gran conocimiento astronómico. Los caldeos, por ejemplo, sabían de la existencia de Urano, Neptuno y Plutón, a pesar de que estos oficialmente fueron descubiertos entre el siglo XVIII y el siglo XX. Plutón lo descubrieron en 1920 y pelo. Urano y Neptuno los descubrieron en 1800 y tantos y 1800 y otros. ¿Cómo es posible que si descubrimos esos planetas hasta hace 100, 200 años, cómo es posible que culturas de hace 4000 años ya conocieran la existencia de estos planetas? ¿Cómo es posible que en Babilonia los caldeos tuvieran conocimiento de más de 100 constelaciones? Me dice, bueno, pues eran muy pinches ociosos y allá pues no había tanta contaminación lumínica y en el pinche desierto de noche pues se puede ver muy cabrón el cielo. Pues igual, pero ¿cómo es posible que tuvieran conocimiento tan preciso de astronomía? Cuando el telescopio no se inventó hasta 1590, 1608 por Juan Roget, Hans Lippershey y Galileo Galilei. Estamos hablando del siglo XVI-XVII. ¿Cómo es posible que tribus o imperios de principios de nuestra era o 2500 años antes de nuestra era tuvieran tanto conocimiento cuando el telescopio no se desarrolló hasta 1500 o 2000 y pelo o más años después? ¿Cómo es posible que tuvieran tanto conocimiento astronómico? ¿Cómo es posible? Es más, me voy a parar para esa diapositiva. ¿Cómo es posible esto que ven en pantalla? Esto que ven en pantalla pudiera parecer una piedra nada más, pero si se fijan es un ladrillo, es un bloque de cantera, el más grande bloque cortado de cantera en el mundo entero. Para que se den cuenta del tamaño de esto, observen con gente encima. Es el mismo ladrillo con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, con una fila continua con hileras de 30 personas o 30, 35 personas. O sea, lo que mide ese ladrillo es así, lo que mide este ladrillo son hileras de 35 personas. Así. ¿Cómo es posible esa pinche piedra? ¿Cómo es posible? Esa piedra pesa más de 1300 toneladas y está a unos metros de un templo antiguo dedicado en primera instancia a Baal, un dios de Canaán, tierra bíblica, una tierra donde se adoraba a Baal 2000, 3000 años antes de Cristo. Ese templo, el templo de Baalbek,
literalmente es el templo de Baal, Baalbek, está en lo que hoy sería el Líbano. Hay 3 piedras ahí continuas. Las rayas rojas muestran la separación entre las piedras. Aquí hay una separación, aquí hay otra separación. Son 3 bloques de piedra, de cantera, continuos. No son varios juntos, es bloques de una sola pieza, 3 pegados. Uno de estos bloques, este y este, cada uno pesa alrededor de 1000 a 1200 toneladas. Este que está ahí es el más grande, nada más que estaba, o sea, literalmente estaba como a medio acabar ese templo. Pusieron esa charola, esa plataforma de piedra gigantesca, y esta de acá la dejaron a unos metros, así como si, ay, estábamos moviéndola y se nos olvidó, la dejamos ahí pendiente y no la terminamos. 1300 toneladas, 1000 toneladas cada uno de esos bloques. Esta plataforma se llama el trilitón, las 3 piedras gigantes. Cuando llegaron los griegos a esta zona y la conquistaron, encima del templo de Baal pusieron un templo dedicado a Zeus. ¿Cómo son posibles esas piedras? Miren, aquí hay unas personitas. ¿Ven el tamaño de las personitas? Ahí se ve una cabecita de un güey, otra cabecita. Con esas cabecitas te das idea de la magnitud de los bloques. ¿Ok? Estamos hablando de un templo construido en su primera versión 2000 años antes de Cristo. ¿Cómo carajo 2000 años antes de Cristo levantaron 3 piedras de 1000 toneladas y las pusieron juntitas con una precisión matemática y dejaron a medio terminar otro bloque de 1300 toneladas? Al día de hoy, en el año 2000 y pelo, la única máquina conocida por el hombre que puede levantar 1100 toneladas es este Liebherr LTM 11200 9.1. Esta máquina es la única en el mundo que puede levantar más de 1000 toneladas. Ahora, no soy experto en ingeniería ni en arquitectura ni en eso, pero no veo cómo esa máquina puede entrar ahí, en ese terreno tan accidentado, a levantar 3 piedras y ponerlas ahí. De entrada, córtalas, después levántalas y después emplázalas. Hasta con esta máquina sería bastante complicado. ¿Cómo es posible que alguien hace 4000 años haya levantado ese templo? Es un templo dedicado a Baal. Bueno, pues, ¿quién chingados era Baal? Que le hicieron un pinche templo de miles de toneladas. ¿Quién era Baal? ¿Por qué se tomaron tantas molestias en hacerlo y cómo le hicieron? Baal es el primer dios de los fenicios y se considera que el inicio de su adoración o de su culto es de 2700 años antes de Cristo. En honor a él se funda Baalbek. En Babilonia, Baal sobrevive con el nombre de Belus. Baal en Medio Oriente en esa época después se transformó en una palabra para hablar de Dios. Y entonces todos los dioses, para decir que eran dioses, se les añadía el término Baal. Baal Shamin es el dios de los dioses. Baal Safón, el dios del norte. Baal Lebanon, el dios del Líbano. Baal Hermón, Baal Marcat, Baal Berit, Baal Beer, Baal Marquod, Baal Zebub. Baal ya se utilizó ya como una palabra para designar que había un dios. En esa misma época, en esa misma región, también se le adoraba a una diosa conocida en todas esas regiones, llamada Astarte, también conocida como Astarot, Astaret, Ishtar, Ishari, Atar, Ashtar. Fue adorada por, fue adorada por los cananeos, por los filisteos. Antes de que los hebreos adoraran a Yahvé, porque ¿qué creen? Los judíos no siempre fueron judíos.
Los israelitas, las tribus semíticas de Medio Oriente, no siempre adoraron a Yahvé. Antes de adorar a Yahvé, cientos de años antes, adoraban también a Baal, a Astarot o Astarte. Tan importante fue el culto a Baal y a Astarte que inclusive la palabra Astarte también se utilizaba para designar a diosas. Entonces los dioses eran los Baals y las diosas las Astartes. Y estamos hablando de un culto previo a Yahvé. Los prejudíos, antes de ser judíos y adorar a Yahvé, a Jehová, que después los católicos lo adoptaron como su propio Dios. Es bien curioso que en la Biblia católica el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento tengan tantas diferencias. En el Viejo Testamento te presentan a Yahvé como un Dios vengativo, iracundo, enojón, destructor, un culero. O sea, era un pinche, era como un niño berrinchudo gigante y superpoderoso, que hacía ver fuego en ciudades, que mandaba ángeles asesinos, derrumbaba murallas, lanzaba rayos. Y en el Nuevo Testamento, Yeshua, dicen que decía que Jehová, el mismo, no hombre, era un Dios de amor y poca madre. Es como si fueran dos novelas diferentes, hablando de personajes bien diferentes. Y los católicos juntan esos libros, los libros de los judíos y los libros escritos sobre Yeshua, y dicen, no, pues es el mismo Dios. Yeshua era judío. Entonces se agarran la mitología judía y la adoptan como propia y le suman algo más, a pesar de las discrepancias tan obvias. Pareciera que están hablando de un Dios diferente, pero dicen que es el mismo. El cristianismo que comienza después de Yeshua es una religión monoteísta en donde solamente existe un Dios. La única religión monoteísta previa es el judaísmo, que adoraban a Yahvé. Y la tercera religión monoteísta, adoradora de un solo Dios, ya después es el Islam, pero eso es 500 años después de Cristo, donde su Dios era Alá. Pero antes de estas tres religiones, del judaísmo, del Islam y del cristianismo, todas las otras religiones anteriores, el budismo, el brahmanismo, los Vedas, la religión egipcia, la religión griega, la religión romana, la religión sumeria, la religión babilónica, la religión cananea, fenicia, filistea. Todas esas religiones de esa zona de Medio Oriente y de Oriente Lejano eran culturas con una religión politeísta. Todos ellos adoraban a un chingo de dioses. La novedad fueron los judíos que adoraban a un solo Dios y decían que era el único y el más mamado. Después eso se lo copian los cristianos y después eso se lo copian los musulmanes. Y qué curioso, las tres religiones monoteístas, las únicas tres monoteístas, tienen su ciudad sagrada en el mismo lugar, Jerusalén. Los antiguos de Medio Oriente, previos a... Sí, probando, sí. Ah, mira, ahí me lo agarro. Ahí está. Bueno, en estas culturas de Medio Oriente había bestias místicas. Por ejemplo, había un ser llamado Querub, un dios, el dios Querub. Cuando llega la adoración a Yahvé, ese Querub lo convierten en un ángel y en un grupo de ángeles, los querubim.
Y decían que, bueno, es un Dios de otras culturas, pero nosotros decimos que ese Dios sirve al nuestro, que es Yahvé. Los serafim eran serpientes con alas de los desiertos de Medio Oriente. Serpiente alada. Suena mucho como la serpiente emplumada de Mesoamérica. Y ya que se instala el judaísmo, dicen los judíos, no, 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 bueno, esas serpientes aladas realmente son ángeles, ¿no? De nuestra religión. Había en Medio Oriente, desde Babilonia hasta previamente, todo un grupo de seres pues vamos a llamarles sobrenaturales. Los Sejirim, demonios con forma de cabra. Lilith, que era una especie de demonia. Tenemos dioses para todo, dioses del trigo, dioses del sol, dioses del rayo. Pero llega el judaísmo y dice, no, 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 nada más hay un Dios, nada más es Yahvé. Pero previo al judaísmo había dioses por todos lados. Y la gente hacía tratos con los dioses. ¿Y saben cómo eran? Los tratos eran negociaciones, donde literalmente la gente ofrecía objetos materiales a esos dioses, comida, recursos extraídos del suelo, y entonces iban con ese dios, le ofrecían eso, y ese dios los apadrinaba o les hacía un favor. Entonces eran dioses de carne y de hueso, no como los dioses de las religiones monoteístas, que son dioses invisibles en el cielo y que nunca son muy lejanos, ¿no? Religiones politeístas, de los Vedas, de los sumerios, de los babilonios, de los egipcios, los dioses eran de carne y de hueso. Y bajaban del templo y subían al templo. En los sumerios, por ejemplo, ellos hablaban de dos dioses primordiales, Anshar y Kishar, cielo y tierra, y de cielo y tierra llegó la primera tríada de dioses importantes, An, el dios cielo, y sus hijos, Enki y Enlil. Sumeria, que es la primera civilización conocida, tenía toda un sistema de jerarquías en la magia. Estaban los Tuku, que eran los demonios, estaban los Alus, que eran seres sin cuerpo que habitaban en casas vacías y en ruinas, estaban los Equimus, que eran seres sobrenaturales que viven debajo de la tierra. Los nigromantes o la gente que hacía magia con muertos se les llamaba Mushelu Shaekimu. Los Galus eran fantasmas que habitaban en las ciudades. Los Ilus eran espíritus maléficos. Había demonios de los sueños, demonios con forma de mujer, demonios que provocaban enfermedades, los demonios de las 7 esferas, los Maskim. En Babilonia y en Sumeria, anterior a Babilonia, el gran mago se le llamaba el Belnimaki, que era el encargado de enseñar la magia. Esos, según habían aprendido de un humano conocido como Mashmashu, que era un mago, uno de los primeros magos, que fue enseñado por uno de los mismísimos dioses en persona, llamado Enki, mejor conocido como Ea. Enki o Ea es un dios sumerio que era de carne y de hueso y que le enseñó al primer mago humano, el Mashmashu, el arte de la magia. Y ese Mashmashu se encargó de entrenar Belnimakis para que enseñaran magia, Pasus, que era magia de adivinación, y Sharitus, que eran mujeres, brujas, dedicadas al tema de la magia sexual. Eso de la magia sexual lo vamos a encontrar en la antigüedad bastante. En los famosos oráculos, por ejemplo, el más famoso, el oráculo de Delfos, ese oráculo que decía en la entrada: conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. En ese oráculo, muy famoso desde el año 1000 antes de Cristo hasta el año 500 después de Cristo, los generales romanos, los políticos, las celebridades de gran poder, ya sea económico, religioso,
político, iban al oráculo de Delfos a preguntar cómo y qué tenían que hacer para ir a la guerra, ganar batallas, ganar elecciones. Y en los oráculos había mujeres que, por supuesto, a cambio de un pago, entablaban una especie de atmósfera donde quemaban ciertos vapores, entraban ellas en un trance, le daban un cogidón, un revolcón a la persona en cuestión y ahí en pleno acto sexual, en trance, daban las profecías. ¿Sabes qué? No vayas a tal guerra, o ¿sabes qué? Sí, manda tantos, ¿sabes qué? Ahí vas a encontrar la derrota, tarará. Y era muy famoso y era muy usado. Obviamente solamente la gente rica tenía como para ir a hacer esas prácticas. Pero eso viene desde Sumeria, de las Isharitus, las brujas sexuales. Y los que se dedicaban a la magia negra eran los Kashapus o Epishus, los magos negros. Todo esto bastante anterior a el judaísmo. Entonces, podríamos decir que el origen de la magia está en las culturas previas al judaísmo, en las culturas politeístas, especialmente Babilonia y su predecesor, Sumeria. Un poquito más en Oriente, los Vedas, ¿verdad? Y un poquito más al oeste, más al occidente, Egipto. Y lo que tienen en común todas esas culturas es que sus dioses eran muchos y eran de carne y de hueso. Un dios muy famoso en Sumeria era el dios Bel-Marduk, mejor conocido como Belial, Baal, conocido posteriormente en Egipto como Horus, Baal, Belial, Luzbel, Lucifer, es el mismo. El dios Bel-Marduk fue muy famoso en ese entonces, hablamos de 2000, 3000 años antes de Cristo, porque esas culturas, esos pequeños reinos, especie de ciudades-estado, en donde una gran capital pues tenía injerencia en algunos pueblitos cercanos, no estaban muy lejos los unos de los otros. Anatolia, Nínive, Ur, Nippur, Babilonia. Y cada ciudad-estado adoraba de todos los dioses que había a uno. Y entonces ese dios era el patrono de esa región, de esa tribu, de esa cultura. Y entre los dioses había una cierta competencia, porque los dioses se presentaban ahí en pues, las ciudades y tenían que convencer a los pobladores de que en vez de adorar a tal dios, lo adoraran a él, y él se iba a encargar de protegerlos contra otros dioses que eran patronos de otras regiones. Y entonces las guerras o los conflictos armados siempre eran patrocinados por uno de los dioses. Y entonces esos dioses de carne y de hueso, que literalmente buscaban votantes y hacían proselitismo para buscar adoración, eran seres de carne y de hueso. Marduk fue famoso porque enviaba a su hijo Nabú o Nebo a predicar para que ya lo adoraran a él y no a los otros dioses. Curiosamente, Nabú tiene una mitología de Mesías solar, nacido el 25 de diciembre, de una virgen, chalá. Hay toda una serie de palabras que nos hablaban de los dioses, ¿no? En diferentes lenguas. Y toda una serie de jerarquías en la práctica de la magia. En Egipto tenemos los Sunu, los médicos magos, los Saus, los magos exorcistas. Tenemos la iconografía egipcia que tiene que ver con el poder reinar en un lugar o no, coronas que evocaban conexión con ciertos dioses. En
Arabia, ya mucho después de Egipto, hablamos de 300, 400 años después de Cristo, hay un montón de deidades árabes que realmente toman su nombre de nombres divinos hebreos, que a su vez toman su nombre de nombres divinos egipcios, que a su vez toman sus nombres divinos de Sumeria. Entonces podemos ver que, por ejemplo, aquí en los nombres sagrados árabes, Adonai, Elohim, Cabaot, se parecen mucho al Adonai, Elohim, Sabaot, que dicen los hebreos. Y esos son nombres tomados de Egipto. Los famosos 7 mártires cristianos, Maximiliano, Juan, Malcus, Martiniano, Dionisio, Serapio, Constantino, se parecen mucho a el grupo de la caverna, a una serie de hombres sagrados en la región musulmana. Y son los mismos nombres, casi, casi. Maximiliano. Vamos a hacer así. Marnus Malcus, Dabarnus Dionisio, Sabarnus Serapio. Pareciera que están hablando de los mismos. En las bendiciones musulmanas, la más famosa bendición musulmana es la bendición del Bismillani Rahmanir Rahim, que significa en nombre de Dios clemente y misericordioso, y es el primer verso del Corán. Ese Bismillah, ustedes lo han escuchado muchas veces, aunque no se acuerdan, y es la parte de una canción de Queen, probablemente la más famosa canción de Queen. Esta canción se llama Bohemian Rhapsody, la Rapsodia Bohemia. Y hay una parte que dice en la letra, ¿dónde está? Aquí está, de este lado. Dice, easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go, Bismillah, we will not let you go. Bismillah, esa parte de la canción de Queen, es la abreviación de Bismillani Rahmanir Rahim. Bueno, no es una sorpresa que Farouk, mejor conocido como Freddie Mercury, pues él nació en, creo que era ¿qué? No sé, era egipcio, no, era de un país de Medio Oriente. Creció en Inglaterra, pero realmente era de un país de Medio Oriente, creo que era de, a ver, investiguenme, ¿de dónde era Freddie Mercury? Pero nació en un país de Medio Oriente, por lo tanto estaba en Zanzíbar. Bueno, él nació de padres en una cultura musulmana. ¿Por qué este cuate mete una bendición musulmana en su canción? Observen qué dice la canción. Esto es la vida real, es fantasía, estoy atrapado en una resbaladilla, no puedo escapar de la realidad. Abre los ojos, mira al cielo y mira, soy un pobre chico, no necesito simpatía, lo que viene fácil, fácil se va, un poco arriba, un poco abajo, y así como el viento sopla, a mí ya no me importa a mí. Mamá, maté a un hombre, le puse una cabeza contra la cabeza, jalé el gatillo y ahora está muerto. Mamá, mi vida había apenas empezado y ahora la dejé ir, la eché a la basura. No te quería hacer llorar, mamá. Si mañana no vuelvo, pues supéralo, porque pues realmente nada importa. Es muy tarde, mi tiempo ya pasó. Tengo escalofríos que me bajan por la espalda, mi cuerpo me duele. Adiós a todos, me tengo que ir. Los tengo que dejar y enfrentar a la verdad. Mamá, no me quiero morir. A veces deseo no haber nacido. Veo la silueta de un hombre. Rayos y centellas me asustan. Galileo, Galileo, Figaro, Figaro. Soy solo un pobre niño, nadie me ama. Soy un niño de una pobre familia. Perdónenme la vida de esta monstruosidad. Lo que viene fácil, fácil se va. ¿Me dejarán ir? Bismillah, una bendición árabe. No, no te dejaremos ir.
Bismillah, no te dejaremos ir. Bismillah, no te dejaremos ir. No te dejaremos ir. Mamá mía, Belzebub, que es un demonio de alto nivel, puso un diablo a mi lado, para mí. Y sale otra voz que dice: ¿crees que me puedes escupir en los ojos? ¿Crees que me puedes amar y dejarme a morir? No me puedes hacer esto a mí, bebé. Necesito salir. Nada importa, nadie puede ver, nadie importa. ¿Por qué esta canción es tan famosa? Pareciera que no tiene gran coherencia de alguna manera, pero la verdad es que si la observas bien, tiene toda la coherencia. Esta canción, Bohemian Rhapsody, habla de un pacto con una entidad multidimensional. Y ese pacto comienza con un sacrificio. Mamá, just killed the man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Maté un cabrón, mamá. Le di un balazo. Es el sacrificio. Ahí comienza el pacto. ¿Un pacto con quién? Con Belcebú. Y que me mandó un pinche diablo aquí al lado. Y yo me quiero salir del pacto, me quiero salir, perdónenme por esta monstruosidad. Bismillah. Empieza a regresar a adorar a su Dios. Y el demonio le dice: no te vamos a dejar ir. Y es una lucha por el alma de esta persona. Bismillah, quiero tener la bendición. Y no te vamos a dejar ir. ¿Quién no lo va a dejar ir? ¿Con quién hizo un pacto matando un cabrón? Nada importa, no me dejan salir. Esta canción habla de un pacto con una entidad demoníaca. Y este pacto comienza con un sacrificio. Bohemian Rhapsody, ¿por qué se llama así? Los templarios encontraron debajo del templo de Salomón, entre otras cosas, un terafim. Un terafim que los comunicaba con una entidad que después fue conocida como tiene varios nombres: Belzebaoth, Belzebú, Baphomet. El conocimiento de los templarios se perdió un tiempo, pero regresó en forma de las sectas ocultistas de Elus Cohen y posteriormente la masonería. De ahí se generaron algunas otras, como el Golden Dawn y la Orden Martinista, pero estas sectas, de acuerdo al poder económico que tú tuvieras, podías acceder a diferentes jerarquías. Y desde hace mucho tiempo, los más poderosos de estas sectas, que al día de hoy ocupan puestos gubernamentales, son dueños de grandes compañías, dueños de bancos, se juntan cada año en una reunión donde adoran a un dios oscuro, un demonio. Se juntan en el norte de California, en Estados Unidos, al norte de San Francisco. Queman un búho gigante y ahí vas a encontrar políticos, actores de Hollywood, personas importantes, celebridades, gente de mucho dinero. Y esta junta que hacen se llama Bohemian Groove. Y esta canción se llama Bohemian Rhapsody. En algún momento Freddie Mercury seguramente lo invitaron a formar parte de esta secta y para poder entrar pues tuvo que hacer un sacrificio del cual pues él se intentaba retractar, se intentaba salir y al final parece que no pudo. Esta canción nos habla de un pacto satánico, lo mismo que nos habla otra canción también de un pacto satánico oculto, una canción muy famosa porque habla de un hotel aquí en México, una canción de The Eagles que se llama Hotel California. Bienvenido al hotel, puedes entrar pero no puedes salir. Estas dos canciones nos hablan de pactos demoníacos, pactos como los que hicieron los antiguos templarios, pactos como los que hicieron en las altas esferas de las logias masónicas.
¿Quiénes eran estos dioses? ¿Quiénes son estos demonios con los que se hacen pactos? ¿Quiénes eran los dioses de las religiones politeístas que después se intentaron ocultar con las religiones monoteístas? Los hebreos dijimos que no siempre adoraron a Jehová. Antes de adorar a Jehová, adoraban a varios dioses. Pero el primero que hizo el pacto con Jehová fue Moisés. Moisés era el yerno de un hombre llamado Jobab el Quineo, uno de los líderes de la tribu de los quineos. Los quineos, ellos sí adoraban a Jehová. Los israelitas antes de Moisés, no. Moisés conoce a su suegro le presenta a Jehová en la cima de una montaña. Vamos a encontrar que la mayoría de los encuentros con dioses de carne y hueso se daban encima de montañas, encima de sigurats, cerros artificiales, pirámides, como que bajaban allá en la cima del cerro. Como Moisés mismo cuando fue por las tablas de la ley a la cima del Sinaí. Entonces, Jehová se le presenta a Moisés, porque los presenta Jobab el Quineo, y entonces Moisés hace un pacto con Jehová. A Jehová lo conocían como el Dios terrible de la montaña, el príncipe del rayo y del trueno, el Dios terrible. Nos habla de un ser así como maligno. Escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Fue el pacto con el que hizo con Moisés, con Jehová. Antes de eso los hebreos adoraban a muchos dioses. O sea que los judíos ni siquiera eran judíos antes de ser judíos. Cuando empiezan a adorar a Jehová, todos los otros dioses o los seres fantásticos son relegados a ángeles o demonios dentro de la mitología hebrea. Y Moisés, con la famosa ley mosaica, comienza el monoteísmo con los hebreos. Los madianitas, después liderados por Abraham, acampaban al pie del Sinaí, justo donde precisamente se presentaba este Dios Jehová. La cábala, que es la parte mística de la religión judía, pues tiene sus inicios en libros muy antiguos, pero la cábala ya es una magia posterior a este pacto con Jehová por parte de los judíos. Entonces, las culturas antiguas eran politeístas, los dioses eran de carne y de hueso, y el monoteísmo comienza con el judaísmo, pero antes de que se adorara a Jehová, se adoraban a muchos otros dioses, y Jehová gana la adoración a través de un pacto. Entonces, en esta historia, Jehová no es un ser ni todopoderoso. Es más, el mismo nombre de Jehová ni siquiera es un nombre propio, viene de Yahweh, y Yahweh es un título que representa al dueño de la bóveda celeste. Es como el dueño del cielo o el rey de los cielos, Yahweh. Entonces, si Yahweh o Jehová, el Dios judío, que después se apropian los católicos, no era todopoderoso y era tan solo uno de muchos dioses que adoraban los quineos y ya después hizo pacto con los hebreos, ¿quién chingados eran los otros dioses? ¿Qué pasó con ellos? Esto hace ver que las religiones que adoran a un solo Dios son una invención moderna realmente. Y regresamos a la misma pregunta. ¿Quiénes eran los dioses? Eran de carne y hueso. ¿Por qué les ofrecían cosas como alimento, trabajo? Si es un ser todopoderoso, pues ¿por qué necesita que tú le lleves piñas y dátiles? Si es un ser todopoderoso. Si Jehová era todopoderoso, ¿por qué tenía que hacer pactos para que tribus lo adoraran? Algo no cuadra.
¿Quiénes eran los dioses? Esa respuesta se encontró años después. Y esa respuesta depende del cuneiforme. ¿Me pones las diapositivas, Gary? Bueno, antes de las diapositivas les platico algo. ¿Quiénes eran estos dioses? Con la arqueología del siglo XIX y XX, se empezaron a desenterrar ciudades que se consideraban míticas porque solamente aparecían en la Biblia, pero realmente no existían en el plano físico. Ciudades bíblicas del Viejo Testamento: Ur, la ciudad de Abraham; Nínive, Babilonia, Nippur, Elán, etc. Ciudades que aparecían en el Viejo Testamento, pero pues no existían realmente, se creía que eran mitos. Pero con la arqueología del siglo XIX y siglo XX, varios arqueólogos buscaron las versiones más antiguas del Viejo Testamento. Y en esas versiones encontraban que había literalmente direcciones para las ciudades. Encontraron que decía, no, pues tal ciudad está a tantos codos de distancia de aquí, y si te vas de aquí tal cerro y le das para allá, tanto distancia, tanto tiempo, está tal cosa y tal otro. Tomaron las instrucciones como literales, entonces siguieron las instrucciones y llegaban a un lugar en medio de la nada. Dijeron, pues aquí no hay nada, aquí dice que está la ciudad, pero no está. Dijeron, bueno, para ese entonces, hace 4,000, 5,000 años, pues tal vez la ciudad quedó enterrada, la tierra se fue acumulando y tal vez están debajo. Y empezaron a escarbar ahí donde llegaban según las instrucciones. ¿Y qué creen? Que las encontraron. Así encontraron Nínive, Ur y otras ciudades bíblicas que eran consideradas un mito. Y en esas ciudades enterradas, esas ciudades de la antigua Sumeria, encontraron bibliotecas en un idioma llamado cuneiforme, porque era escrito con cuñas, con una pestaña literalmente, en tablillas de barro cocidas. Y se descubren hace entre 100 y 200 años las famosas tablillas sumerias. En las tablillas sumerias está la respuesta de quiénes eran estos dioses. En esas tablillas se explica que esos dioses de carne y hueso no eran de este planeta. En esas tablillas se explica, además de planetas que no fueron descubiertos hasta recientemente, constelaciones que era imposible verlas sin telescopios, en esas tablillas se explica que en una constelación muy, muy lejana, conocida como Mul-Mul por ellos, nosotros conocemos esa constelación de 7 estrellas como las Pléyades. De las Pléyades, de Mul-Mul, vino un grupo de seres conocidos como los Jinabul. Y los Jinabul llegaron a la Tierra y en ese momento en el que llegan, la Tierra no era la Tierra. Había un planeta más grande en el sistema solar. Y ese planeta, estos seres lo destruyen. Al destruir ese planeta, quedaron varios pedazos. Y esos 3 grandes pedazos fueron la Tierra, su luna y el cinturón de asteroides.
La ciencia nunca ha encontrado la razón de por qué existe el cinturón de asteroides. El cinturón de asteroides, ahora sí, dame la diapositiva, porfis. El cinturón de asteroides es una tira orbital alrededor del Sol que existe entre Marte y Júpiter. Hay asteroides en ese cinturón de asteroides, hay piedras flotando, algunas del mismo tamaño que Plutón. Nunca nadie ha sabido por qué hay una tira de piedras entre Marte y Júpiter. Las tablillas sumerias explican que esas piedras son los restos de ese planeta destruido y que los otros dos restos son la Tierra y la Luna. Curiosamente, la Tierra y la Luna, contrario a lo que podemos pensar, la Tierra y la Luna no giran una alrededor de la otra. La Luna no gira alrededor de la Tierra. La Tierra y la Luna giran alrededor de un punto de gravedad llamado el punto pivote a 231,000 millas de distancia de la Tierra. Entonces nosotros siempre vemos la misma cara de la Luna porque la Tierra y la Luna giran sincronizadamente alrededor de ese punto gravitatorio. Entonces, si la Luna fuera realmente un satélite de la Tierra, la Luna giraría alrededor de la Tierra, pero no gira alrededor de la Tierra, no hace esto la Luna. La Tierra y la Luna hacen esto y giran alrededor de ese punto de gravedad. Las tablillas sumerias, además de explicar la aparición del planeta Tierra, producto de la destrucción de Muljetab, así le llaman a ese planeta previo, cuya destrucción provoca el cinturón de asteroides, la Tierra y la Luna, dice que estos seres llegan a la Tierra, estos Jinabul venidos de las estrellas, Pléyades, destruyen Muljetab en una guerra interna que ellos tenían y por algunas razones estos seres necesitaban un material no corrosivo, superconductor, que reflecte la radiación solar y ese material se llama oro. Estos seres, buscando oro, se meten a uno de esos pedazos que sobró de Muljetab, el planeta Tierra, y descubren que hay grandes yacimientos de oro. Y se ponen a minar el planeta Tierra. Sus minas, según las tablillas sumerias, existen más o menos desde hace 500,000 de años. Quiero que capten esa magnitud de tiempo. 500,000 de años. El ser humano, la civilización más antigua es de hace 6,500 años, los sumerios precisamente. Hace 6,500. 500,000 son 500,000. Y nosotros tenemos apenas registros de hace 6,000. Multiplícalo por casi 100 esa cantidad de tiempo y más o menos ahí es donde estos Jinabul llegan a la Tierra minando oro. Y minan oro mucho tiempo. De hecho, ¿me pones la diapositiva? Esas minas sí se encuentran en la Tierra. En una ubicación que cualquiera puede buscar en Google Earth, que está aquí, unas minas que están al sur de África, más o menos en esta zona, enfrente de Madagascar. Es una representación de un dios sumerio, Jibil, el quemasuelo. ¿Qué es eso? Minería. Dicen que sus primeras minas están en Aralí, que en sumerio significa el lugar de las vetas brillantes, las vetas de oro. Y en esa zona, frente a Madagascar, justamente ahí, en estas coordenadas, hay desde una vista satelital literalmente unas estructuras
estas son las coordenadas. Hay unas estructuras de madera petrificada. Para que esa madera se petrifique necesitan cientos de miles de años. Y cerca de esas minas, bueno, se sabe que eran minas porque se encontraron herramientas como picos y sierras para un tamaño de manos no humanas. Es como encontrar un pico gigante, como para un humano de 3 o 4 metros. Cerca de esas minas encontraron una especie de Stonehenge primigenio, y ese Stonehenge, que tiene una estructura muy similar, un círculo de piedras con algunos puntos lejanos que forman líneas rectas como marcadores de referencia. Ese pequeño observatorio cerca de esas minas coincide con el cinturón de Orión, lo mismo que las pirámides de Egipto, que las pirámides de Teotihuacán, las pirámides de China, de la zona de Shenyang, pero coinciden con la constelación de Orión, pero a como se veía hace más de 150,000 años. Significa que quien hizo ese Stonehenge africano al sur de África, lo hizo hace más de 150,000 años. Para que capten esa magnitud de tiempo, se cree que el hombre descubrió el fuego apenas hace unos 200,000 años. O sea, esto es previo a que descubra el fuego el ser humano. Curiosamente, en estas minas que se encuentran herramientas que los humanos no pueden usar por el tamaño, es muy parecido el lugar que describen las tablillas sumerias. La pregunta es, ¿quién, chingada madre, gigantesco, puso un Stonehenge y unas minas hace más de 150,000 años? Los sumerios dicen que fueron estos Jinabul, estos dioses venidos de las Pléyades. Sin embargo, estos dioses, al llegar a la tierra, pues empiezan a minar. Si quieres, quítame tantito la diapositiva. Empiezan a minar y extraen oro por literalmente miles de años. Pero llega un punto en que hay una rebelión de estos seres venidos de las estrellas. Se enojan con sus generales y dicen, ¿saben qué? Nosotros ya no vamos a minar. Nosotros somos astronautas, no mineros. Y entonces los Jinabul, uno de los líderes Jinabul, llamado Enki, uno de los principales dioses sumerios, dice, bueno, pues si estos cabrones ya no quieren hacer minería, pues ¿qué necesitamos? Un chalán, alguien que haga minería. Y entonces comienzan a hacer experimentos de índole genética. Él, Enki, su hijo, mejor conocido como Ninjishida, y su hermana, mejor conocida como Ninma. Hacen experimentos buscando al animal más avanzado en el planeta. Y en ese entonces el animal más avanzado, bípedo, con una mano que puede articular y sostener herramientas, era el hombre de Neandertal. El hombre de Neandertal es un pequeño misterio para la ciencia, porque el hombre de Neandertal, aunque es previo al Homo sapiens sapiens o al hombre de Cro-Magnon, que somos nosotros, aunque es previo, no tiene ancestros en común con el ser humano. De hecho, el ser humano, la ciencia actual no sabe de dónde salió. Darwin decía que del primate, pero genéticamente hay alteraciones genéticas que no sabemos de qué fueron producto. Los neandertales tenían un cerebro más grande y aún así se extinguieron después de la llegada del hombre de Cro-Magnon o el Homo sapiens sapiens. Las tablillas sumerias dicen que estos tres dioses, Enki, su hijo Ninjishida y su hermana Ninma, hicieron experimentos con varios animales. Experimentos tratando de volverlos más avanzados. , animales alados, animales cuadrúpedos.
mezclando el ADN del animal con su propio material genético. Se cree que esos primeros experimentos generaron bestias raras. ¿Me pones la diapositiva? Déjenme. Ahí está. Esta es la representación del dios Enki. Según los sumerios, este dios, mejor conocido como Ea, el señor de las aguas, le ponen así porque él fue el que cavó o él dirigió la excavación de lo que hoy conocemos como los ríos Tigris, Éufrates y el Nilo. Por eso le llamaban el señor del agua. Ea. E en sumerio es señor, A es agua. Ea, el señor de las aguas. O Enki, el señor de la tierra. Ki, Enki. Enki, su hermana Ninma y su hijo Ningishida. ¿Qué tenemos en el símbolo de Ningishida? El mismo símbolo que le aducen al caduceo de Hermes, el que según dio el conocimiento del Corpus Hermeticum. Dos serpientes entrelazadas. ¿Qué parece esto? Una hebra helicoidal de ADN. Entonces, Ningishida, su tía y su papá experimentaron con los animales más aparentemente avanzados y entonces crearon algunas quimeras, algunos seres con cuerpo medio humano y cabezas de otras especies. Se dice que estos seres mitológicos pasaron a la mitología griega como los minotauros, los centauros, los grifos, etcétera, etcétera. Se dice que estuvieron experimentando mucho tiempo hasta que dieron con el neandertal. Y ya con el neandertal le dieron al clavo y crearon lo que ellos llamaron el Adamu. Y el Adamu significa el animal perfecto en sumerio. El Adamu, el animal perfecto. La representación de la creación del hombre, los sumerios lo ponen así: Ninma, sus ayudantes, en una especie de laboratorio, creando al primer animal perfecto. La mezcla del neandertal con su propio código genético. ¿Cómo le llama la Biblia? Adán. Adamu, en sumerio, el animal perfecto, se transforma en Adán. Según el Génesis, fue el primer hombre. ¿Creado por quién? Por Dios. Curiosamente se parece mucho a la cultura nahuatlaca, en donde una mujer serpiente, Cihuacóatl, con polvo de hueso y sangre, hace a los primeros hombres, los macehuales. Y literalmente también los ponen la escena en una especie de laboratorio con maquinaria y los dioses creando al ser humano. Y resulta que tanto los precolombinos de aquí de Mesoamérica como los sumerios no son los únicos que hablan de la creación del ser humano por dioses serpientes. Lo mismo dicen los Vedas, la otra cultura antiquísima. Ellos dicen que los Naga, dioses con forma de reptil, crean a la humanidad. Y lo mismo, ¿saben quiénes dicen? Los chinos. Los chinos dicen que Enwa, una mujer con cuerpo de serpiente, crea a los primeros humanos. ¿Y cómo representan a Enwa y a su hermano? Dos dioses serpentinos con una serpiente, bueno, con colas de serpiente entrelazadas. Los chinos, los Vedas, lo que serían los hindúes, los precolombinos, de los cuales surgieron los mayas, los toltecas, y los sumerios, de los cuales surgieron todas las culturas de Europa, todos coinciden en lo mismo. India, China, Sumeria y Mesoamérica coinciden en que el ser humano es creado por dioses serpientes. Cuando son creados, a los humanos los mandan al Edín, la tierra entre ríos. La Biblia le llama el Edén, el jardín del Edén.
Curiosamente, la ciencia no sabe explicar cómo es posible la evolución del ser humano. Los simios, los grandes monos, aparecen, según la arqueología y desentierro de osamentas, aparecen hace 25 millones de años. Para que de los simios hubiera un homínido, si es que consideramos válida la teoría de la evolución de las especies, para que de los simios de hace 25 millones de años surgiera un chango erguido, pasan 9 millones de años. De ese chango erguido a que llegue Australopithecus, el homínido madre de los humanos, pasan 12 millones de años. O sea, del simio al bípedo hay 9 millones de años y del bípedo al Australopithecus 12 millones de años. ¿Qué hacía el Australopithecus? Pues herramientas de piedra. 1 millón de años después aparece el Homo erectus y 700,000 años después aparece el hombre de Neandertal. El único avance tecnológico del Australopithecus al Neandertal, con 2 millones, casi 2 millones de diferencia de años, la única diferencia es que el Australopithecus pues partía sus piedras para hacer cuchillos. El Neandertal despostilla las piedras para crear una forma filosa. Es decir, el único avance tecnológico en casi 2 millones de años fue pelar las piedras. Pero qué curioso que el Neandertal de hace 300,000 años casi coincide con la aparición de un nuevo homínido, el Homo sapiens sapiens. Los registros más antiguos del Homo sapiens sapiens son de 200,000 años a 300,000 años. Más o menos en eso se data. Pero el Homo sapiens ya tiene manifestaciones artísticas, se viste, el Neandertal andaba encuerado, este güey ya se viste, hace arte, pintura rupestre, escultura, construye refugios, tiene armas bastante más complejas y no nomás son de piedra, son de hueso, de madera, de piedra. Hace armas, herramientas, se organiza socialmente, tiene un culto religioso, con lo cual pues parece ser que tiene un conocimiento, pues vamos a decir, místico, un conocimiento pues buscando una naturaleza subyacente de la realidad. Entierra a sus muertos. ¿Cómo es posible? Si quieres, quítame la diapositiva. ¿Cómo es posible que en 2 millones de años la única tecnología fue despostillar las piedras? Y a la par del Neandertal sale un chango que hace un chingo de herramientas, se viste, entierra a sus muertos y hace arte. Si siguiéramos la línea lógica evolutiva, para que del Neandertal surgiera el Cromañón con esas habilidades, tendrían que haber pasado proporcionalmente otros 10 millones de años. Pero no pasan 10 millones de años, ni 50,000, y el humano como lo conocemos aparece. Esta discrepancia entre lo que sucede con respecto a la aparición del Homo sapiens sapiens ha sido estudiada y aún así sigue sin respuestas. Theodosius Dobzhansky escribe un libro que se llama Mankind Evolving, la evolución del ser humano, y dice: el Homo sapiens sapiens carece por completo de las peculiaridades de los anteriores. Se desarrolla en una glaciación, o sea, donde menos debería de haber comida, alimento y facilidades. Tiene parientes fósiles paralelos, como el Neandertal, el Homo floresiensis y otros, pero no progenitores, es decir, no se ve de dónde viene, lo cual convierte al Homo sapiens en un enigma. Y eso lo dice un arqueólogo. Los científicos no saben dónde está ese nexo. De los primates hay un nexo genético a los homínidos. De los homínidos hay un nexo genético al Neandertal. Pero del Neandertal al Homo sapiens, que el Homo sapiens aparece 50,000 años después del Neandertal, no hay un nexo genético. Y tampoco hay un nexo evolutivo. Es decir, estos güeyes despostillaban piedras. Estos güeyes nada más las rompían, estos las despostillaban.
Pero de despostillar piedras a vestirse con pieles, construir, organizarse socialmente, hay un gran trecho. Herramientas de piedra, hueso, madera, hay un gran trecho. Ese trecho la ciencia no lo ha podido descubrir y le llaman al día de hoy el eslabón perdido. Ese nexo invisible entre el Neandertal y el Homo sapiens sapiens. Según los sumerios en las tablillas, esto se explica con la teoría de que estos dioses, llegados de las estrellas, crearon al ser humano y al compartirle de su código genético, pues el ser humano fue mucho más avanzado de lo que era el Neandertal. Quítame si quieres la diapositiva. Según esta leyenda de las tablillas sumerias, que tiene bastante lógica, según esas tablillas, el ser humano se convirtió en el esclavo minero de esos dioses venidos de las estrellas. Y durante miles de años el ser humano se dedicó a minar. Pero resulta que estos seres de las estrellas se empezaron a enamorar de las humanas. De hecho, la Biblia lo dice: los ángeles tomaron como esposas a las hijas de los hombres. Lo dice en el Génesis. Y entonces, según las tablillas sumerias, al mezclar la raza, al aparearse con las humanas, empieza una raza de seres gigantescos, los famosos gigantes. En la Biblia los mencionan como los Nefilim. Entonces, uno de los dioses que bajó a minar en la tierra, uno de los capitanes, mejor conocido como Enlil, que en Egipto lo conocen como Set. Los astrólogos de Enlil le dicen: ¿sabes qué? Uno de los exoplanetas, uno de los planetas que gira alrededor de este Sol, pero su elipse orbital es muy grande y pasa cada 3000 y pelo de años, se va a acercar aquí al planeta y la interacción magnética de los campos se va a desestabilizar y este planeta se va a inundar. Se van a derretir los polos, se va a inundar. Entonces es hora de evacuar. Hay que evacuar el planeta, dejar que pase el diluvio y regresamos. Y este dios Enlil dice: ¿saben qué? No. Mis hermanos, mis primos, mis amigos, ya todos se cogieron a las humanas y están corrompiendo la raza, la nuestra. Nosotros somos Jinabul y estos son unos changos de la pradera. Si se siguen cogiendo changos, van a arruinar nuestra raza de Jinabul. Entonces, ¿qué dice Enlil? Dice que se chinguen los animales, que se chinguen los Adamus. Y entonces, al decir que se chinguen, se lleva a su gente, a los dioses de las estrellas, se los lleva a órbita, se los lleva a su nave. Estos Jinabul también son conocidos como los sumerios, por los sumerios como Anunnaki. An, cielo, Ki, tierra. Anunnaki significa los que del cielo bajaron a la tierra en barcos o naves voladoras. Y entonces Enlil se regresa a su nave, se lleva a su gente, estos seres de las estrellas, y dice: bueno, pues ¿qué creen? Los convoqué porque el planeta se va a inundar y ninguno de nosotros se tiene que morir en la inundación. Y entonces dejan que el diluvio suceda y la humanidad que estuvo sobreviviendo desde 200,000 años hasta ese momento, más o menos 15,000, entre 13,000 y 15,000 años antes de Cristo, todos y cada uno se mueren, excepto una familia real. Y es una familia real porque el hijo, bueno, el jefe de familia es hijo de Enki. Enlil, el dios malvado que dice que se chinguen los humanos, están corrompiendo nuestra raza. Y Enki, su hermano. Enki, el que hizo el Tigris, el Éufrates y el Nilo.
Estos dos hermanos, el bueno y el malo, en Egipto los conocían como Osiris, Enki, contra Set, Enlil. Entonces, el chiste es que Enki se pone muy triste, puta madre, mis humanitos se van a morir. Ya les había enseñado varias cosas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y en eso llega una nave al palacio de Enki. Y se baja de la nave un hombre, bueno, un ser que él nunca antes había visto. Le dice, oye, ¿sabes qué? Vine por órdenes de el Padre y los humanos se tienen que salvar. Su misión en el plan cósmico es muy grande y se tienen que salvar. Oye, le dice Enki, pero pues Enlil, mi hermano, me dijo que no, que hay que dejarlos morir porque ya los corrompimos y nos estamos corrompiendo. Y los gigantes son una muestra de que no se pueden o no se deben mezclar las razas. Entonces le prometí a mi hermano que íbamos a dejar morir a los humanos. Le dice, no te preocupes, lo vas a desobedecer. Y lo vas a desobedecer y no solo eso, vas a salvar a una familia de humanos. Entonces, Galsu, este ser venido de las estrellas, se trepó a su nave, se fue y Enki mandó construir un submarino. No era un arca como lo menciona en la Biblia, sobre el agua, era un submarino por debajo. Crea un submarino y le da el pitazo a su hijo mortal favorito, que en Sumeria llaman Siusudra. Siusudra metió a toda su familia al submarino y le dijo, Enki, llévate la sangre de cada animal, porque los vamos a querer replicar. Entonces llévate la sangre de cada uno. Ese evento es conocido por el Viejo Testamento como el Arca de Noé. No le llaman Siusudra, le llaman Noé y pues no metió a todos los animales al submarino, metió la sangre de ellos. Y fue por debajo del agua, no por encima. El chiste es que ya en órbita, Enlil dice, bueno, pues ya el diluvio ya pasó, hay que regresar. Y cuando planean regresar, observan que en una de las montañas más altas había una fogata y unos humanos bailando alrededor de la fogata. ¿Cómo? Dice Enlil, si todos se tenían que morir y estos cabrones sobrevivieron, ¿cómo lo hicieron? Y revisan la zona y encuentran el submarino. ¿Y qué dice Enlil? Ese submarino no es manufactura humana. Estos changos no saben cómo hacer ese submarino. Alguien de aquí adentro, de nosotros los dioses, les dio ese submarino y les enseñó a sobrevivir. ¿Quién fue, culeros? En sumerio. ¿Quién fue, putos? Y entonces Enki dice, pues yo. Pero Enki, ¿por qué si habíamos quedado que los íbamos a dejar morir porque se están corrompiendo las razas, etc.? Y le dice Enki, güey, pues es que mi popó mandó a Galsu y pues Galsu me dijo que una familia tenía que sobrevivir porque tenían un lugar en el plan divino. Y entonces agarra Enlil y dice, a ver, lo que me está diciendo son mamadas. Ahorita vas a ver con mi papá. Y le marca al padre de ambos, agarra su Movistar cósmico, Jinabul, y le marca, oye papá, según su padre, An bajó muy pocas veces al planeta y siempre vivió en el planeta que hoy conocemos como Marte. An o Anu, conocido en Sumeria, es conocido también bajo el nombre de Itemu Ra en Egipto, el Dios Padre. Entonces le habla a Enlil, oye papá, que tú mandaste un güey que se llama Galsu aquí a decir que salvaran a estos changos. Y entonces el papá le dice, yo no, ni sabía que iba a pasar el diluvio y que se iban a morir. Yo no mandé a nadie. Es que mi hermano dice que tú mandaste a Galsu y dice muy seguro. Dice, es que yo no mandé a nadie. ¿Cómo era su nave? Así, así, asado. Aquí no hay una nave así. Y entonces trajo a sus magos, y Temu, mejor conocido como An o Anu, y con sus magos le hicieron un procedimiento de lectura de mente a Enki para ver si decía la verdad.
Y en efecto, descubren que sí, llegó un tal Galsu. Y entonces le dijo An a Enki, mira, yo no mandé a ese emisario de la luz, a ese ser de la fuente, pero si vino es por algo, así que hazle caso y ayuda a que se salven por lo menos una familia de humanos. 15,000 años antes de Cristo. Obedece Ziusudra y logra vencer a la muerte en la famosa Arca de Noé. ¿Me pones la diapositiva? Esa Arca de Noé también la encontraron. No encuentro mi puntero. Ahí está. Esa Arca de Noé estas son representaciones artísticas. El Arca de Noé. El Arca de Noé. Sin embargo, esta arca sobrevive al diluvio, un diluvio que es contado por todas las culturas. En India, en Egipto, en Mesopotamia, en China, Mesoamérica, hablan del diluvio, todos hablan del diluvio. Y entonces le dice Anu a sus hijos, pues miren, nosotros no mandamos a ningún Galsu desde aquí de Marte, pero ¿qué te dijo Enki? No, pues me dijo que lo envió el padre. Y entonces Anu le dijo a su hijo Enki, pues mira, tal vez no se refería a tu padre yo, tal vez se refería al padre padre. Tal vez ese tal Galsu se refería a la fuente misma. Porque ellos, los Jinabul, tenían su propia religión en donde creían en la fuente de todas las cosas. Y de ahí sacaron pues sus ritos mágicos. Entonces dijo, ¿sabes qué? Déjenlos vivir. Enlil, no la hagas de pedo. Un emisario de la fuente fue, se les apareció, dijo que los humanos se tienen que salvar, déjenlos vivir. Y muy a pesar de Enlil, protegidos por Enki, los humanos prosperaron. Curiosamente, el arca de Noé sí se encontró en uno de los montes más altos allá en Medio Oriente, que se llama el monte Ar-Rata o el monte Ararat, que significa literalmente el monte de la salvación. ¿De qué se salvaron? Del diluvio. Ahí está Turquía, el Mar Negro, y casi pegado a Irán está el monte Ararat. Curiosamente, con satélite encontraron una estructura cilíndrica que parece un barco y literalmente eso está hecho de madera petrificada. Sí existe el arca de Noé, que bueno, para efectos prácticos sería de Ziusudra, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo esta arca quedó pues toda tiesa después de que Noé llega al monte Ararat. Ahí quedó el arca. Entonces dice Enlil, bueno, pues si los humanos van a vivir, porque es voluntad del creador que vivan estos pinches changos, pues ahora vamos a hacerlos unos esclavos más efectivos. Vamos a darles civilización. Ya les habían enseñado a hacer cerámica, ya les habían enseñado a trabajar con minería, y entonces dicen, vamos a enseñarles todo, a construir, a leer, escribir. Y entonces los dos hermanos grandes, Enki y Enlil, se reparten el planeta. Y a Enlil le toca Medio Oriente, a Enki le toca una parte de África, una parte de Europa, se reparten la tierra y colocan sus ciudades en Medio Oriente, en Egipto, etc. Y bueno, ya a los humanos les enseñan el uso de la rueda, la impresión con sellos cilíndricos, la construcción de pirámides, la cirugía, la música. La escala pentatónica de la música viene de Sumeria y les enseñan a escribir. Observen esto. Este es el sumerio original. Al rotarlo, y en vez de que sean dibujos,
sean plastas con cuña, nace el cuneiforme. Ese cuneiforme es la base de otros idiomas posteriores, especialmente el cananeo fenicio y el hebreo. Y de ahí sale el griego, y del griego sale el latín. O sea que la lengua con la que tú escribes tu nombre también viene de Sumeria. Quítame tantito la diapositiva. Entonces, de Sumeria viene la música, la construcción, la escritura, cosas que al día de hoy seguimos utilizando. ¿Quién enseñó eso a los humanos? Los dioses. Curiosamente, ¿me pone la diapositiva otra vez, porfis? Curiosamente, la representación de la divinidad en un montón de culturas antiguas, los elamitas, los asirios, los babilonios, los maritas, los mitanitas, los cananitas, los hititas, los persas, siempre es la misma representación, el disco alado. El disco alado, la representación de la divinidad. ¿Y qué es ese disco alado? Observen la figura. ¿Qué parece ese disco alado? Les voy a decir qué parece. Espérenme. El disco alado es una representación de esto que van a ver en pantalla. Esa es la nave Sofía, una nave descrita en las tablillas sumerias, que fue uno de los primeros vehículos de los Jinabul para llegar a la Tierra. Curiosamente, Peter Lindbergh, en el fondo del mar Báltico, encuentra es el fondo. Ahí está. Encuentran por sonar una estructura que se parece mucho a la nave Sofía descrita en las tablillas sumerias, en el mar Báltico, en el fondo del mar. ¿Saben a qué otra cosa se parece eso? Al famosísimo Millennium Falcon. El disco alado tiene características similares a los vimanas, que eran los carros celestes de los dioses de los Vedas. Aquí está la representación del disco alado. ¿Y qué parece el disco alado? Bueno, pues literalmente las naves de los Jinabul. Y los sumerios no son los únicos que hablan de naves. Esto es una escultura descubierta en una excavación de Toprakale en Turquía. Aquí falta la cabeza, pero literalmente es una especie de astronauta, con un traje de astronauta, le falta la cabeza, en una cosa que parece un pinche cohete. Vean ahora en Morelos, aquí en México, se encuentra un relieve con un ser metido en una nave que emite fuego, paseando por las estrellas. Esto es una pintura en Teotihuacán. Lo mismo, un ser en una especie de carro volador con fuego, un cohete. Esto es otra representación de los mayas, un cuate metido en una especie de nave, y la famosísima lápida de Pacal Botán en Palenque, en Chiapas, aquí en México. Aquí no se ve muy bien, pero esta es la lápida. Un ser metido en un aparato circular. Aquí, como tiene un corte transversal, se ve plano, pero esto es un aparato circular que emite fuego. ¿Ellos ven mi puntero? Sí, emite fuego, está manipulando unos instrumentos, tiene un aparato de respiración. Hay un ingeniero, John Sanderson, que utilizó esta lápida de Pacal Botán para crear un modelo tridimensional, y más o menos sería una nave así.
Los sumerios tenían un signo para hablar de rutas y es un signo que aparece mucho. ¿Saben dónde? Ahorita les digo. Ese signo de ruta aparece en un lugar que se encuentra en Sudamérica. Y ese lugar, espérenme tantito, aquí está. Estas fotografías las tomé yo en la planicie de Nazca, a unas horas al sur de Lima, la capital peruana. Esa es una línea de Nazca. Ese signo astrológico de ruta de los sumerios aparece. Estos son las líneas de Nazca vistas desde el suelo. Y vistas desde el aire, estas son las líneas de Nazca. Son literalmente pistas de aterrizajes. Hay algunos símbolos, ¿no?, muy conocidos: la araña, la ballena, el mono, el colibrí. Díganme si esto no es una puta pista de aterrizaje. Todas estas formas son pistas que coinciden con solsticios, puntos estelares. Este de aquí es el famoso Cerro de la Consagración. Ahí hicimos una meditación, ahí encima de ese cerro. Y bueno, tenemos que en Nazca, en una planicie, hay diseños y rutas. Chequen, esta línea es de medio kilómetro. Y ahí no hay cerros altos que te permitan ver cómo va el dibujito. Esto es Nazca. Y todas las líneas apuntan a constelaciones. La Osa Mayor. Las figuras en el suelo representan también constelaciones. Orión, las Pleiades. Los picos de los animales en la tierra apuntan a lugares de donde sale el sol en ciertas fechas importantes. Todo esto es en Nazca. Esta se alinea con las Pléyades, de donde vienen los Jinabul, los dioses sumerios, los Anunnaki. ¿Quiénes son los Anunnaki? Los primeros maestros de magia. Todas estas son fotografías aéreas de Nazca. Aquí, por ejemplo, en este lugar, las agujas de Cantayo, aquí justamente vivimos estas fotos yo las tomé desde el avioncito que te da las vueltas en Nazca. Esta es la ala del avión, estas son las pistas de aterrizaje. Yo he ido a sobrevolar las líneas 3 veces ya y la verdad es que no me dejan de impresionar. Justamente aquí, en las líneas de Cantayo, me quitas tantito la diapositiva. Pasó algo en la expedición que llevamos, fue el año pasado, ¿verdad, Vero? El año pasado llevamos una expedición de más de 30 personas, éramos 33 de hecho en total. Los llevamos a una expedición en Perú. Visitamos la pirámide peruana en Cahuachi, visitamos Machu Picchu, visitamos por supuesto las líneas de Nazca. ¿A dónde más fuimos? Fuimos a Ica, fuimos a varios lugares. Y en las líneas de Cantayo, ahí en esa foto que ven al fondo, son las únicas líneas de Nazca que están fuera del complejo. El complejo de Nazca es una meseta gigantesca. Son 2 mesetas, Nazca y la otra que se llama Palpa. Palpa y Nazca, son 2 mesetas. Y ahí están todos esos diseños, las pistas, las líneas que apuntan a estrellas, constelaciones, las figuras, etc. Las únicas líneas de Nazca que no están en la meseta de Nazca son estas de aquí, de las agujas de Cantayo. Les dicen las agujas porque son líneas rectas que se van haciendo delgaditas y al final hay unas espirales. Entonces dijeron, pues son con las agujas y el hilo, ¿no? Y estando ahí
justo en ese punto, nosotros ni siquiera debiéramos de haber estado ahí. Nosotros fuimos porque al día siguiente era el sobrevuelo en el avioncito, un avioncito chiquito en el que caben 5 o 10 personas y va haciendo esto para que tú por la ventanita veas las líneas con tus propios ojos y tomes fotos y todo. Como al día siguiente era el sobrevuelo en las líneas de Nazca, queríamos que la gente viera cómo son las líneas por debajo, o sea, al nivel del suelo. Yo ya las conocía, pero directamente en la meseta, en las otras fotos que les enseñé hace rato. Y estas están fuera de la meseta. Nosotros teníamos una clase de astronomía en la noche, a las 10 de la noche, y eran como las 5 de la tarde. Entonces el guía, César Escalante, me dijo, güey, bueno, él no dice güey, el güey lo digo yo. Me dice, oye, tenemos como 5 horas de tiempo antes de ir a la clase de astronomía. ¿Cómo ves que hagamos una actividad con la gente de aquí a que vamos allá para que, pues, no sé, sientan que hacen algo este ratito? Pues sí, órale. Me dice, aquí cerquita están las hojas de Cantayoc, ¿por qué no vamos? Que la gente vea cómo son las líneas por el suelo y mañana pues las ve por el aire. Ah, pues chingón. Fuimos ahí, eran las 6 de la tarde y pues todavía faltaban como 3 horas para la clase de astronomía. Y César, que es así medio misticón, medio raro, me dice, güey, me está llegando una información de que al rato se van a presentar. Yo con César he vivido algunas cosas interesantes allá en Perú. Yo he ido de Perú, no sé, como 10 o más veces y he vivido cosas muy interesantes con él, en el desierto, en un cañón, experiencias raras, ¿no? Entonces yo ya sé que cuando el César así como que se pone medio raro, bueno, pues hay que hacerle caso, ¿no? Y entonces me dice, ¿sabes qué? Al rato van a venir, se van a presentar. Bueno, y entonces me dice, pues, pero hay que esperar a que anochezca, hay que hacer tiempo. Y me dice, pues entretenlos a la gente. Y le digo, bueno, pues me saqué la vieja confiable. Vamos a hacer una meditación. Para hacernos pendejos en algo, haciendo algo, ¿no? Vamos a meditar, ¿no? Entonces, a ver, siéntense todos, agárrense una piedra, unas piedras como las que están aquí. Agárrense una de esas piedras, siéntense, vamos a hacer una meditación. Se sientan todos, empezamos la meditación, todavía el sol no se metía. Empezamos la meditación y si les soy honesto, yo me quedé cuajadísimo. O sea, el que dirigía la meditación, que era yo, se durmió, ¿no? Entonces me quedo dormido, en pleno así, la respiración, la relajación, su puta madre, me cuajo y de repente me despiertan los gritos de la gente. Mira, un ovni, un ovni. Y sí, pues abro el ojo, ya todos cacharon que yo me había quedado dormido, ya se habían parado, andaban ahí chacoteando y ya se había metido el sol, empezaban ya a verse las estrellas, el cielo nocturno y había unas lucecitas que pues tenían un movimiento errático. No eran un avión porque no aventaban focos y no tenían un movimiento rectilíneo uniforme, sino hacían vueltas y así, de repente desaparecían. Un ovni, no, pues sí, es decir, un ovni por la distancia, la velocidad y las vueltas. Vimos de todo, vimos estrellas fugaces, vimos ovnis, vimos aviones. Teníamos un escéptico entre nosotros, todos éramos, ya saben, creyentes de estas cosas, ¿no? Metidos en cosas raras. Entonces todos, no, sí, los ovnis, la chingada. Pero el esposo de una de la expedición, el Javi, un español, era el escéptico, ¿no? Entonces nos decían, no, miren, esto no puede ser un ovni porque esto y lo otro. Y, no, bueno, sí tienes razón, este no es un ovni. Y ese de allá, no, ese es una estrella fugaz porque esto y lo otro. No, pues sí, ok. De repente había unas lucitas y, Javi, ¿qué es eso? Ni puta idea, tío, eso sí no sé qué sea porque sí, está dando vuelta y bueno, hasta él aceptó que esa cosa era algo desconocido. Pero bueno, después de ver ovnis y todo el rato, de repente empieza a meterse una neblina, ¿dónde estábamos? Ya era bastante, ¿no? Bueno, ya mucho más oscuro, ya eran como las 9 de la noche. Y de repente, en las nubes arriba de nosotros, aunque era un cielo estrellado, había de repente nubes pasando y se veía porque tapaban las estrellas. Encima de las nubes, como si alguien desde arriba proyectara, empezó a aparecer una luz intermitente, gorda, como los reflectores de estos de 20th Century Fox, los de ti.
turururú, ¿no? De esos reflectores que desde el suelo levantan un foco hasta el cielo y se ve la mancha en el cielo. Bueno, pues como esos aparecieron en el cielo y nosotros buscábamos los haces de luz para ver quién los estaba echando, ¿no? Como si fuera un casino o alguien que estuviera aventando esas luces. Pero número uno, nunca vimos el haz de luz del cielo a la tierra, perdón, de la tierra al cielo, y las luces eran intermitentes y formaban un patrón matemático, formaban una espiral intermitente. Puc, 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 puc. Puc, 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 puc. Puc, 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 puc. En tiras de 4, 1, 2, 3, 4. Y la espiral empezaba y se alejaba en línea recta y se perdía en el infinito. Le pregunté a César, César, ¿qué hay para allá? Pues las líneas de Nazca. Hacia allá, lejos, 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 están las líneas de Nazca. Al principio, cuando vieron las luces, pues fue un shock. ¿Qué es eso? Y pues teorías, no, es que, ¿qué es esto? A ver, capten, apuntan cuántas son y todos como locos intentando tomar video. En el video no salían las luces, solo las veíamos nosotros, más de 30 personas. Y bueno, pues después llegó un rato en que ya se tornó aburrido porque duraron media hora patrones de luces dando vueltas en el cielo, reflejadas como de si alguien arriba de las nubes hiciera efectos de foquitos. Al final nunca supimos qué fue, pero fue una experiencia bastante impresionante. Ya después de eso nos fuimos a la clase de astronomía y todo eso pasó en Nazca. ¿Y saben qué otra cosa encontré? Allá en Perú. A ver, déjame ver. Ah, no, son para arriba. En Perú, a menos de 2 horas de Lima al sur, hay una ciudad llamada Paracas, muy famosa porque en Paracas está, bueno, ese es el Museo de Paracas y es famoso porque hay unas islitas en donde hay lobos marinos y unos pingüinos y la gente se sube en las lanchas para ir a verlos. Y enfrente de esas islas hay una línea que parece de Nazca que se llama el candelabro. Literalmente es como una especie de, no es un candelabro, es un cactus. Es un cactus que allá le dicen guachumo, que es un cactus que aquí le decimos San Pedro, que es un cactus alucinógeno. Es el peyote de Sudamérica. Ese candelabro es un cactus, es un peyote gigante marcado en la tierra como si fuera una línea de Nazca. También por eso es famoso Paracas. Y ahí en un museo de literalmente, no creo que mida ni 10 por 10, es un museo chiquitito, están estos cráneos. Los cráneos de Nazca. No son 1, ni 2, ni 3, son un putamadral. Cráneos alargados. Vean nomás cuántos hay. Los cráneos alargados. Muchos dicen, es que son alargados porque los entablillaban. Bueno, curiosamente, los gorros egipcios de los faraones eran gorros así. Las mitras papales también eran así. Y aquí los mayas entablillaban el coco de los niños para que se alargara. Pero cuando tú alargas el cráneo de un niño moldeándolo con madera, tú puedes moldear la forma, pero tú no puedes aumentar el volumen. Tú no puedes, apretando un cráneo, tú lo puedes hacer cónico, ¿no? Entonces un cráneo en vez de estar así, tú lo puedes hacer así. Pero el cráneo alargado estaría, de ser redondo, alargado estaría así. Tú no puedes hacerlo más largo, lo puedes hacer delgado, pero tú no puedes incrementar el volumen craneal. Estos cráneos no son alargados. Estos cráneos tienen un volumen mayor al del ser humano, algo que no se puede crear entablillando. Estos mismos cráneos alargados también los encontré en Bolivia. Estas fotos son de un lugar en Bolivia que se llama Samaipata. En Samaipata está el cerro tallado más grande del mundo,
Es todo un complejo de un cerro, literalmente tallado. Y ahí hay unas puertas que se parecen mucho a la estructura de las puertas de Machu Picchu. Y ahí también hay cráneos alargados, como este. Eso es en Bolivia. Y luego esto es en Perú. Y curiosamente, vean estos cráneos. Este es el cráneo de Jacob Rothschild. Este es el cráneo de Shimon Peres. Estos cuates, ¿saben quiénes son? Son de esa famosa logia secreta, que ya no es tan secreta, de esa secta de los famosos iluminados de Baviera, del Club Bilderberg, el Club de Roma, los dueños del mundo. Qué curioso que ellos también tienen unos cráneos así. ¿Por qué será? Este es el candelabro, esta foto yo la tomé, este es el candelabro ahí en Paracas. Es un cactus guachumo, un San Pedro, un cactus alucinógeno. ¿Y saben a dónde apuntan esas líneas? A la meseta de Nazca. Pero la meseta de Nazca está lejísimos, está como a 6 horas por tierra. Y las líneas estas apuntan para allá. Ese es el candelabro. Si tú le das la vuelta por tierra, llegas al puerto de Paracas, donde está el museo de los cráneos alargados. Y un poquito entre Nazca y Paracas está una ciudad llamada Ica, una ciudad muy famosa porque tiene unas dunas desérticas como del Sáhara, y ahí la gente hace sandboarding y te subes en unos buggies y es muy divertido. Pero en el centro de Ica hay otro museo, el museo del doctor Cabrera, y en este museo hay unas piedras hechas de un mineral llamado andesita, y la andesita forma óxido en la corteza después de 60 millones de años de contacto con otro mineral. Estas piedras las mandaron datar a Suecia, a Estados Unidos y ahí mismo en Perú. Y la pátina de óxido encima de las piedras data de por lo menos 80 millones de años. Estas piedras son impresas, no es un dibujo, es una impresión sobre la piedra. Es una impresión que data de hace 80 millones, o sea, capten esta magnitud, 80 millones de años. En estas piedras hay unos seres que hacen cirugía a corazón abierto, trasplante de cerebro, y hay unas piedras que representan la creación de un ser humano. Aquí hay mapas anatómicos de riñones, de corazones, de hígados. Vean este corazón. Y ahí le están trasplantando el corazón a una persona. Este museo del doctor Cabrera tiene una colección de más de 11,000 piedras. El doctor Cabrera se dio cuenta que la historia es esta. El doctor Cabrera, un docente de la Universidad de Ica, un genio, el cuate enseñaba geografía, astronomía, enseñaba matemáticas, biología, o sea, el cuate era una eminencia, una biblioteca el tipo. Un día llega un amigo suyo y le dice, mira, te regalo un pisapapeles, una piedra de estas, chiquita, y ay, qué bonita, ¿de dónde la sacaste? Ah, se la compré un huaquero. Los huaqueros son los Tomb Raiders de Perú, los güeyes que se meten a tumbas antiguas, de preincaicas, sacan todo lo que encuentran y lo venden en el mercado negro. Los huaqueros, se llaman así porque los hoyos que hacen para meterse en las tumbas son las huacas. Entonces, se la compré un huaquero, la sacó de ahí de Ocucaje, que es un desierto gigante. Bonito, hay un cañón ahí. Y bueno, el doctor Cabrera recibe la piedra, la deja como pisapapeles en su escritorio, y un día, preparando una clase de biología prehistórica para la universidad, se da cuenta de que en los registros fósiles
que estaba preparando como diapositivas para su exposición, había un animal prehistórico de hace 100 millones de años que se llama agnato. Y se da cuenta que ese fósil, la marca del agnato, era igualita a la del dibujo de la piedra. Y dice, ¿qué puta madre hace un agnato impreso en esta piedra? O sea, solamente alguien académico como yo sabe de la existencia de estas especies. Nadie más que no sepa de paleontología sabe que existe un agnato. ¿Quién pintó este agnato en esta piedra? Y le habla al amigo, güey, ¿de dónde saca esta piedra? Sí, te digo, se la pone un huaquero. Comunícame con el huaquero. Pues te llevo. Y va con el huaquero. ¿De dónde sacaste esta piedra? No, pues de un hoyo de por ahí. ¿Tú no la dibujaste? No, hombre, yo no que lo voy a dibujar. Pero a ver, ¿de dónde salió este dibujo? No, pues le estoy diciendo, señor, el dibujo ya estaba en la piedra, yo las desenterré. Ah, ¿tienes más? Sí, tengo un chingo. Véndemelas todas. Y entonces empieza a ir con los huaqueros de toda la zona y empieza a comprar 100 piedras aquí, 200 aquí, 300 allá, hasta juntar más de 11,000 piedras a diferentes huaqueros. Piedras desde este tamaño, piedras hasta este tamaño. Y entonces se lleva la titánica tarea de catalogar las piedras y se da cuenta de que están impresas a manera de historieta, como un cómic. Literalmente hacían secuencias. Desde las chiquitas hasta las grandes presentaban secuencias de dibujos. Entonces las empieza a organizar y oh sorpresa, las piedras presentaban secuencias biológicas de células a tejidos a especies animales. Presentan un mapa de la Tierra donde está la Pangea de hace 200 millones de años. Presentan impresiones donde hay constelaciones, incluidas las Pléyades. Presentan especies de dinosaurios, dinosaurios de los cuales solo hay fósiles e imágenes imaginadas. Bueno, pues ahí estaban dinosaurios, seres venidos de las estrellas, cazando, capturando dinosaurios, creando seres humanos en laboratorio, trasplantando órganos. Cuando se da cuenta, después de años de estarlas juntando, categorizando, se da cuenta de que tiene algo que puede cambiar la historia entera de la humanidad. En una de esas series descubre una especie de lémur llamado Nortankus, en donde literalmente estos seres agarran al Nortankus y lo modifican hasta convertirlo en un humano. Todo esto dibujado. Hasta que encuentra las piedras donde estos cuates se van del planeta. Se van del planeta en un cometa. Y encuentra más piedras sobre el cometa y se da cuenta de que describen la órbita del cometa alrededor de la galaxia. Y descubre que ese cometa estaba a punto de pasar en un año después de lo que él estaba estudiando. Y dice, ¿saben qué? Va a pasar un cometa el próximo año. Y el cometa pasó. Se llama Cujutec. El doctor Cabrera descubrió los registros escritos o impresos de una civilización que vino al planeta en tiempos de los dinosaurios y creó a un ser humano a partir de experimentos genéticos, a partir de un lémur. Estos seres describieron la Tierra en ese momento, una Tierra diferente. Los continentes estaban organizados diferentes, el mar estaba más bajo. Todo eso está en Perú. Todo eso lo puedes ver tú con tus ojitos en Perú. Y con esto nos vamos a un break. Son las 6:10. Nos vemos a las 6:30 para terminar esta, como decía Silvia Pinal, esta triste historia. Así que nos vemos
en 20 minutos de regreso.